¿Te has preguntado alguna vez por qué existen más de 45.000 denominaciones cristianas diferentes en el mundo? ¿Cómo es posible que todas afirmen tener la verdad cuando sus doctrinas se contradicen completamente entre sí? La respuesta te va a impactar y probablemente va a cambiar tu vida espiritual para siempre. Imagínate por un momento que has estado toda tu vida siguiendo un mapa equivocado. Un mapa que te prometía llevarte al cielo, pero que en realidad te está guiando directo al abismo eterno. Esto es exactamente lo que está pasando con millones de personas en este momento. Están confiando ciegamente en instituciones religiosas que los están engañando con doctrinas que no tienen ningún fundamento bíblico. La realidad es devastadora. De todas las denominaciones que existen en el mundo, solamente 3 tipos de iglesias tienen la aprobación divina. Todas las demás, sin excepción, están llevando a sus seguidores por el camino ancho que conduce a la destrucción eterna. Y lo más aterrador es que la mayoría de estas personas ni siquiera lo sospecha. Pero ¿cómo es posible que algo tan importante haya sido ocultado por tanto tiempo? La respuesta está en una conspiración espiritual que comenzó hace casi 2000 años, inmediatamente después de la muerte de los apóstoles originales. Una conspiración que ha logrado infiltrarse en casi todas las iglesias del mundo, corrompiendo las verdades más sagradas y reemplazándolas con tradiciones humanas que no tienen ningún valor ante los ojos de Dios. Piénsalo bien. Si realmente existiera un enemigo espiritual cuyo objetivo fuera engañar a la humanidad y alejarla de la salvación, no sería lógico que atacara directamente a las iglesias. No buscaría la forma de corromper el mensaje del Evangelio desde adentro, de tal manera que las personas creyeran que están adorando correctamente cuando en realidad están siguiendo doctrinas demoníacas. Esto es exactamente lo que ha pasado. El engaño ha sido tan sutil, tan gradual, que la mayoría de los cristianos ni siquiera se han dado cuenta de que sus iglesias han abandonado completamente las enseñanzas originales de Cristo y sus apóstoles. Han sido como ranas en agua tibia que se va calentando lentamente hasta hervirlas sin que se den cuenta del peligro. La Biblia nos advierte claramente sobre esto. El apóstol Pablo profetizó que llegaría el tiempo cuando las personas no soportarían la sana doctrina, sino que se rodearían de maestros que les dirían exactamente lo que querían escuchar. ¿No es esto lo que vemos hoy en día? Iglesias que predican un evangelio aguado, sin demandas, sin santificación, donde todo está permitido con tal de mantener contentos a los miembros y seguir recibiendo sus diezmos y ofrendas. Pero la situación es aún peor de lo que imaginas. No se trata solamente de iglesias que han relajado sus estándares morales. Se trata de instituciones religiosas que han cambiado doctrinas fundamentales, que han alterado los mismos mandamientos de Dios, que han creado sistemas de salvación completamente opuestos a lo que enseña la Escritura. ¿Sabías que existe una institución religiosa que se atrevió a cambiar el día de reposo que Dios estableció en la creación? ¿Te imaginas la arrogancia que se requiere para pensar que tienes la autoridad de modificar uno de los 10 mandamientos? Sin embargo, millones de personas siguen a esta institución sin cuestionarse si realmente tiene el derecho divino de hacer semejantes cambios. Y esta no es la única alteración que se ha hecho. Los mandamientos originales que Dios escribió con su propio dedo en tablas de piedra han sido modificados, suprimidos y reinterpretados de maneras que hubieran horrorizado a los profetas del Antiguo Testamento y a los apóstoles del Nuevo Testamento. Tomemos, por ejemplo, el segundo mandamiento. ¿Recuerdas cuál es? No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Este mandamiento es tan claro que hasta un niño podría entenderlo. Sin embargo,
¿Cuántas iglesias están llenas de estatuas, imágenes y representaciones ante las cuales las personas se inclinan y rezan? ¿Cómo es posible que algo tan obviamente contrario a las Escrituras haya sido aceptado por millones de creyentes? La respuesta está en el poder del engaño religioso. Cuando una autoridad espiritual que supuestamente representa a Dios te dice que está bien hacer algo que la Biblia prohíbe claramente, y cuando esa autoridad tiene siglos de tradición respaldándola, es fácil convencerse de que debe ser correcto. Pero aquí está el problema: Dios no cambia. Sus mandamientos no están sujetos a reinterpretación humana. Lo que era pecado hace 2000 años sigue siendo pecado hoy. Lo que Dios prohibió en el monte Sinaí sigue estando prohibido en el siglo XXI. No hay autoridad humana, por muy antigua o respetada que sea, que tenga el poder de modificar la ley de Dios. ¿Te das cuenta de la magnitud del engaño? Estamos hablando de instituciones que han enseñado a sus seguidores a quebrantar sistemáticamente los mandamientos de Dios, diciéndoles que esto es adoración verdadera. Es como si un médico te dijera que para mejorar tu salud necesitas tomar veneno diariamente. ¿Lo harías? Por supuesto que no. Entonces, ¿por qué millones de personas están dispuestas a seguir enseñanzas religiosas que van directamente contra lo que Dios ha ordenado? La respuesta está en que la mayoría de las personas nunca han estudiado la Biblia por sí mismas. Han confiado ciegamente en lo que sus líderes religiosos les han enseñado, sin tomarse el tiempo de verificar si estas enseñanzas realmente están respaldadas por las Escrituras. Han preferido la comodidad de que otros piensen por ellos en lugar de asumir la responsabilidad de buscar la verdad por sí mismos. Pero la ignorancia no va a ser excusa en el día del juicio. Dios ha puesto su palabra al alcance de todos. En esta era de la información, nadie puede decir que no tuvo acceso a la Biblia. Cada persona va a ser responsable de las decisiones que tome basándose en la luz que haya recibido. Y aquí es donde la cosa se pone realmente seria. ¿Qué pasa si descubres que has estado toda la vida adorando de manera incorrecta? ¿Qué pasa si te das cuenta de que la iglesia en la que creciste, la denominación a la que pertenece tu familia desde hace generaciones, está enseñando doctrinas que van contra la voluntad de Dios? Esta es la situación más difícil que puede enfrentar un creyente sincero, porque seguir la verdad cuando la descubres va a requerir valor. Va a requerir estar dispuesto a ir contra la corriente, a ser incomprendido por tu familia, a ser criticado por tus amigos, a ser rechazado por tu comunidad religiosa. Pero piénsalo de esta manera: ¿qué valor tiene la aprobación humana comparada con la aprobación de Dios? ¿Qué importa lo que piensen las personas si al final tu alma va a tener que comparecer ante el juicio divino? ¿Preferirías ser popular aquí en la tierra y perderte eternamente, o ser rechazado por los hombres pero aceptado por Dios? La historia está llena de personas que tuvieron que tomar esta decisión difícil. Los profetas del Antiguo Testamento fueron perseguidos, apedreados y asesinados por predicar la verdad que Dios les había revelado. Los apóstoles fueron torturados y martirizados por negarse a comprometer el mensaje del Evangelio. Los reformadores protestantes fueron excomulgados, perseguidos y quemados vivos por atreverse a desafiar las tradiciones religiosas de su época. ¿Por qué crees que todas estas personas estuvieron dispuestas a sufrir tanto por sus convicciones? ¿Fue porque eran fanáticos extremistas? ¿O fue porque habían entendido algo fundamental, que existe una diferencia entre la religión verdadera y la religión falsa, y que esta diferencia tiene consecuencias eternas? Jesús mismo enfrentó esta situación cuando confrontó a los líderes religiosos de su época. Los fariseos y escribas tenían siglos de tradición respaldándolos. Eran respetados por el pueblo como los expertos en la ley de Dios. Sin embargo, Jesús
no dudó en denunciarlos públicamente como hipócritas y guías ciegos que estaban llevando a las personas al infierno. ¿Por qué Jesús fue tan duro con estos líderes religiosos? Porque sabía que estaban usando su autoridad espiritual para alejar a las personas de Dios en lugar de acercarlas. Estaban cargando a la gente con tradiciones humanas que no tenían nada que ver con la verdadera adoración. Estaban convirtiendo la casa de oración en una cueva de ladrones. ¿No es esto exactamente lo que está pasando hoy en día en muchas iglesias? Líderes que viven en mansiones mientras sus miembros luchan económicamente. Pastores que predican prosperidad mientras pasan la ofrenda 3 veces en cada servicio. Instituciones religiosas que acumulan riquezas enormes mientras millones de personas mueren de hambre en el mundo. Pero el problema no es solamente la hipocresía moral. El problema es doctrinal. Estas iglesias no solamente están robando el dinero de sus miembros, están robando algo mucho más valioso. Están robando sus almas al enseñarles doctrinas que los alejan de la salvación verdadera. ¿Cuáles son estas doctrinas falsas? Empecemos con una de las más peligrosas. La idea de que puedes ser salvo sin obedecer los mandamientos de Dios. Esta enseñanza ha convencido a millones de personas de que pueden vivir en desobediencia deliberada a la ley de Dios y aún así esperar entrar al cielo. ¿De dónde salió esta idea? Ciertamente no de la Biblia. Jesús dijo claramente, «Si me amas, guarda mis mandamientos». Santiago escribió que la fe sin obras está muerta. Juan explicó que en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Pablo enseñó que los hacedores de la ley serán justificados. Sin embargo, iglesias enteras han construido su teología sobre la idea de que la obediencia a la ley de Dios no es necesaria para la salvación. Han malinterpretado las enseñanzas de Pablo sobre la justificación por la fe, ignorando completamente que el mismo Pablo enseñó que la fe establece la ley en lugar de anularla. ¿Puedes imaginar las consecuencias eternas de este engaño? Millones de personas que creen sinceramente que están salvadas porque hicieron una oración o porque fueron bautizadas, pero que nunca han experimentado la verdadera conversión que los llevaría a obedecer naturalmente los mandamientos de Dios. Es como alguien que cree que está casado porque tuvo una ceremonia, pero que nunca ha desarrollado una relación real con su cónyuge. La ceremonia no crea la relación. Simplemente la reconoce públicamente. De la misma manera, las actividades religiosas no crean la salvación, solamente son evidencia externa de una transformación interna que ya ha ocurrido. Otra doctrina devastadoramente falsa es la enseñanza sobre el estado de los muertos. ¿Sabías que la mayoría de las iglesias cristianas enseñan doctrinas sobre la muerte que son idénticas a las creencias paganas antiguas? La idea de que el alma es inmortal y que va inmediatamente al cielo o al infierno después de la muerte no se encuentra en ninguna parte de la Biblia. De hecho, la Biblia enseña exactamente lo contrario. Salomón escribió que los muertos nada saben. Job habló de los muertos como aquellos que duermen en el polvo. Jesús comparó la muerte con el sueño en múltiples ocasiones. Pablo enseñó que los muertos en Cristo resucitarán cuando Él regrese, no que ya están en el cielo. ¿Por qué es tan importante esta diferencia? Porque la doctrina falsa sobre el estado de los muertos abre la puerta al espiritismo. Si crees que los muertos están conscientes en algún lugar, entonces puedes ser fácilmente engañado por espíritus malignos que se hacen pasar por tus seres queridos fallecidos. ¿Te das cuenta de cómo una doctrina falsa lleva a otra? Primero te enseñan que los muertos están vivos en algún lugar, luego te dicen que pueden comunicarse contigo. Después te presentan apariciones de santos o vírgenes que supuestamente traen mensajes del cielo. Finalmente, terminas adorando a demonios pensando que estás adorando a Dios.
Esta es exactamente la estrategia que el enemigo ha usado para engañar a millones de católicos romanos que rezan a santos muertos, que veneran apariciones marianas, que creen en el purgatorio y que pagan misas por los difuntos. Todas estas prácticas están basadas en la mentira fundamental de que los muertos están conscientes después de la muerte. Pero el catolicismo romano no es la única denominación que ha sido engañada. El protestantismo también ha adoptado muchas doctrinas que no tienen fundamento bíblico. La mayoría de las iglesias protestantes enseñan que el domingo es el día de reposo cristiano, cuando la Biblia claramente establece que el sábado es el día que Dios santificó desde la creación. ¿Cómo llegaron a esta conclusión? No fue a través del estudio cuidadoso de las Escrituras, fue porque heredaron esta tradición de la Iglesia Católica Romana, la misma institución de la cual supuestamente se separaron durante la Reforma Protestante. Es irónico que iglesias que afirman seguir el principio de sola escritura mantengan una práctica para la cual no existe ni un solo verso bíblico de apoyo. ¿Sabes lo que es aún más irónico? Que estas mismas iglesias protestantes reconocen que la Iglesia Católica cambió el día de reposo del sábado al domingo, pero aún así siguen observando el domingo. Es como si dijeran: sabemos que el catolicismo romano cambió la ley de Dios sin autorización divina, pero vamos a seguir ese cambio de todas maneras. ¿Puedes ver la inconsistencia? ¿O crees que la Iglesia Católica tiene autoridad para cambiar los mandamientos de Dios, o no la tiene? Si no la tiene, como afirman la mayoría de los protestantes, entonces, ¿por qué siguen el cambio que ella hizo? ¿No sería más lógico regresar a lo que Dios originalmente estableció? Esta inconsistencia revela algo profundo sobre la naturaleza del engaño religioso. Las personas pueden reconocer intelectualmente que algo está mal, pero aún así seguir haciéndolo porque es tradición, porque es lo que siempre han hecho, porque es lo que hace la mayoría. Pero Dios nunca ha juzgado la verdad por mayoría de votos. En los días de Noé, solamente 8 personas se salvaron del diluvio. En los días de Lot, solamente su familia escapó de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Jesús dijo que pocos son los que encuentran el camino estrecho que lleva a la vida, mientras que muchos van por el camino ancho que lleva a la perdición. ¿Por qué será que la mayoría siempre elige el camino equivocado? Porque el camino correcto requiere sacrificio, requiere estar dispuesto a ser diferente. Requiere tener el valor de ir contra la corriente social y religiosa, y la mayoría de las personas prefiere la comodidad de seguir a las multitudes, aunque esas multitudes se dirijan hacia un precipicio. Pero aquí está la esperanza. Dios siempre ha tenido un remanente fiel. En cada época de la historia, sin importar cuán oscura haya sido la apostasía, siempre ha habido personas que se han mantenido fieles a su verdad. Personas que han estado dispuestas a pagar cualquier precio con tal de no comprometer su fe. Estas personas no siempre han sido las más educadas o las más influyentes. De hecho, muchas veces han sido las más sencillas y humildes. Pero han tenido algo que las ha distinguido de las multitudes. Han tenido un amor genuino por la verdad y una disposición sincera a seguirla sin importar las consecuencias. ¿Eres tú una de estas personas? ¿Estás dispuesto a examinar honestamente lo que crees y compararlo con lo que realmente enseña la Biblia? ¿Tienes el valor de cambiar si descubres que has estado creyendo doctrinas que no tienen fundamento escritural? Esta no es una decisión que puedes posponer indefinidamente. Los eventos mundiales están mostrando claramente que estamos viviendo en los últimos días de la historia de este mundo. Las profecías bíblicas se están cumpliendo ante nuestros ojos. El tiempo de gracia se está acabando rápidamente.
Muy pronto, todo el mundo va a tener que tomar una decisión final entre adorar a Dios de acuerdo con sus mandamientos o seguir las tradiciones humanas que han corrompido su adoración. No va a haber términos medios, no va a ser posible permanecer neutral. Cada persona va a tener que elegir de qué lado está. ¿De qué lado vas a estar tú? ¿Del lado de las multitudes que siguen tradiciones humanas cómodas pero falsas? ¿O del lado de los pocos que eligen obedecer a Dios sin importar el costo personal? La decisión es tuya, pero las consecuencias son eternas. No puedes decir que no fuiste advertido. No puedes decir que no tuviste la oportunidad de conocer la verdad. Dios te está llamando ahora, en este momento, a que salgas del engaño religioso y abraces su verdad completa. Pero antes de que puedas tomar esta decisión inteligentemente, necesitas conocer cuáles son exactamente las 3 iglesias que Dios reconoce y apoya. Necesitas entender qué criterios usa Él para determinar cuáles congregaciones son verdaderas y cuáles son falsas. El primer criterio es la obediencia completa a todos los mandamientos de Dios. No solamente a algunos de ellos, no solamente a los que son populares o convenientes. Todos los mandamientos, incluyendo el 4º mandamiento sobre el día de reposo que tantas iglesias han abandonado. ¿Por qué es tan importante la obediencia a la ley de Dios? Porque la ley es una transcripción del carácter de Dios. Cuando obedeces sus mandamientos, estás reflejando su carácter. Cuando los desobedeces, estás mostrando que tu carácter no está en armonía con el suyo. Y aquí está el punto clave. El cielo es un lugar donde todos los habitantes están en perfecta armonía con el carácter de Dios. Si tú no estás dispuesto a obedecer sus mandamientos aquí en la tierra, ¿cómo podrías ser feliz en un lugar donde todos los obedecen perfectamente? Es como alguien a quien no le gusta la música clásica pretendiendo disfrutar de un concierto de la Filarmónica. Si no has desarrollado el gusto por ese tipo de música, el concierto va a ser una tortura para ti, no un placer. De la misma manera, si no has desarrollado amor por la obediencia a Dios, el cielo va a ser incómodo para ti, no gozoso. Por eso Dios requiere que sus verdaderas iglesias enseñen y practiquen la obediencia completa a su ley, no como un medio de ganar la salvación, que es un regalo gratuito, sino como evidencia de que la salvación realmente ha ocurrido en el corazón. El segundo criterio es la fe exclusiva en Jesucristo como el único Salvador. Esto significa rechazar cualquier sistema que enseñe que puedes ser salvo a través de sacramentos, obras humanas, intercesión de santos o cualquier otro medio que no sea el sacrificio perfecto de Cristo en la cruz. ¿Por qué es tan importante esta exclusividad? Porque la salvación es un asunto de vida o muerte eterna. No es algo en lo que puedas permitirte estar equivocado. O Cristo es suficiente para salvarte completamente, o no lo es. Si su sacrificio fue perfecto y completo, entonces no necesitas nada más. Si no fue suficiente, entonces estás perdido sin remedio. La Biblia enseña claramente que el sacrificio de Cristo fue completo y perfecto. Cuando murió en la cruz, gritó, «Consumado es», indicando que la obra de redención había sido terminada. No dijo «casi terminado» o «terminado excepto por unas pocas cosas que ustedes tienen que hacer». Dijo que estaba consumado, terminado, completo. Sin embargo, muchas iglesias enseñan que el sacrificio de Cristo no fue suficiente, que necesitas añadir tus obras, tus sacramentos, tus penitencias, tus oraciones a santos, tus indulgencias. Están diciéndole a Jesús que su muerte no fue suficiente, que necesita la ayuda humana para completar la salvación. ¿Puedes imaginar una mayor blasfemia? ¿Puedes concebir un insulto mayor al sacrificio perfecto de Cristo? Sin embargo, esto es exactamente lo que enseñan iglesias que afirman honrarlo.
El tercer criterio es la manifestación del don de profecía. La Biblia enseña claramente que Dios se comunica con su pueblo a través de profetas. Este don no terminó con los apóstoles originales, como enseñan muchas iglesias. Continúa hasta el final de los tiempos. ¿Cómo puedes identificar el verdadero don profético? La Biblia da varias pruebas. Los verdaderos profetas nunca contradicen las Escrituras. Sus profecías se cumplen con exactitud. Su vida personal refleja los principios bíblicos que predican, y sus mensajes siempre glorifican a Cristo y llaman a las personas a una mayor obediencia a Dios. Ahora, con estos tres criterios en mente, examinemos cuáles son las tres iglesias que Dios reconoce. La primera son las congregaciones locales independientes que mantienen la pureza doctrinal completa. Estas no necesariamente pertenecen a una denominación grande, pero se caracterizan por su obediencia total a las Escrituras. La segunda es la iglesia remanente profetizada en Apocalipsis, que tiene las características de guardar los mandamientos de Dios y tener el testimonio de Jesucristo. Esta iglesia existe específicamente para dar los mensajes finales de advertencia al mundo antes del regreso de Cristo. La tercera son los creyentes individuales sinceros que están dispersos en varias denominaciones, pero que responden fielmente a toda la luz que reciben. Estos pueden estar temporalmente en iglesias que no tienen la verdad completa, pero están buscando sinceramente conocer más la voluntad de Dios. ¿Te das cuenta de lo que tienen en común estas tres iglesias? Todas están caracterizadas por la sinceridad en la búsqueda de la verdad y la disposición a obedecer todo lo que Dios revela, sin importar el costo personal. En contraste, todas las demás iglesias han comprometido la verdad de alguna manera. Han elegido la popularidad por encima de la pureza doctrinal. Han escogido la comodidad por encima de la obediencia completa. Han preferido las tradiciones humanas por encima de los mandamientos divinos. ¿En cuál de estas categorías te encuentras tú? ¿Eres parte de una de las tres iglesias verdaderas o estás siendo engañado por una de las muchas falsificaciones que existen? La respuesta a esta pregunta va a determinar tu destino eterno. No permitas que nadie tome esta decisión por ti. No dependas de lo que te dijeron tus padres, tu pastor o tu tradición familiar. Estudia las Escrituras por ti mismo. Compara lo que crees con lo que realmente enseña la Biblia y ten el valor de seguir la verdad cuando la descubras, sin importar las consecuencias. El tiempo se está acabando rápidamente. Los eventos finales de la historia de este mundo están a punto de desarrollarse. Muy pronto, la puerta de la gracia se va a cerrar para siempre. No esperes hasta que sea demasiado tarde. Toma la decisión ahora, mientras todavía tienes la oportunidad. Tu alma eterna está en juego. No hay decisión más importante que puedas tomar en toda tu vida. ¿Vas a seguir las multitudes por el camino ancho que lleva a la destrucción, o vas a tener el valor de tomar el camino estrecho que lleva a la vida eterna? La elección es tuya, pero las consecuencias son para siempre. Que Dios te dé la sabiduría y el valor para elegir correctamente. Porque cuando llegue el día del juicio final, no va a importar lo que pensaban otras personas sobre tu decisión. Lo único que va a importar es si elegiste seguir la verdad completa de Dios o si te conformaste con las mentiras cómodas de las tradiciones humanas. El llamado está siendo hecho ahora mismo. ¿Lo vas a escuchar? ¿Vas a responder? Tu eternidad depende de tu respuesta. ¿Desde qué país me estás viendo en este momento? Son las 2 de la madrugada y no puedes dormir porque algo en tu corazón te dice que necesitas escuchar esto. O tal vez es domingo por la mañana y en lugar de ir a la iglesia que siempre has frecuentado, algo te llevó a buscar respuestas más profundas. No importa la hora ni el lugar. Lo que importa es que estás aquí porque Dios tiene algo importante que revelarte.
Si estás viendo esto desde tu celular, te pido que le des like a este video ahora mismo. Ese simple gesto ayuda a que esta verdad llegue a más personas que necesitan escucharla desesperadamente. Cada like es una vida que puede ser salvada del engaño eterno. ¿Te has preguntado alguna vez por qué sientes un vacío inexplicable cuando sales de tu iglesia los domingos? ¿Por qué, a pesar de haber aceptado a Cristo hace años, tu vida no refleja la transformación radical que prometen las Escrituras? La respuesta va a estremecerte hasta lo más profundo de tu ser. Durante casi 2000 años, la humanidad ha sido víctima del engaño religioso más sofisticado y devastador que jamás haya existido. Un engaño tan perfecto, tan sutil, que ha logrado infiltrarse en prácticamente todas las denominaciones cristianas del mundo, convirtiendo lugares de adoración en centros de apostasía espiritual. Pero ¿cómo es posible que algo tan masivo haya pasado desapercibido por tanto tiempo? La respuesta está en la naturaleza misma del engaño. El enemigo de las almas no vino con cuernos y tridente, anunciando sus intenciones malévolas. Llegó vestido como ángel de luz, hablando el lenguaje religioso que las personas querían escuchar, prometiendo salvación fácil y vida cómoda. Imagínate por un momento que eres un espía infiltrado en territorio enemigo. ¿Cuál sería tu estrategia más efectiva? ¿Atacar abiertamente y revelar tu identidad, o ganarte la confianza de tus objetivos, haciéndote pasar por su aliado mientras los destruyes desde adentro? La respuesta es obvia, y esta es exactamente la táctica que se ha usado contra la Iglesia cristiana. El proceso comenzó sutilmente en los primeros siglos, después de la muerte de los apóstoles. Líderes carismáticos y aparentemente devotos comenzaron a introducir pequeños cambios en las prácticas y doctrinas originales. Son ajustes menores, decían, adaptaciones necesarias para los tiempos modernos, argumentaban. Formas más efectivas de alcanzar a las multitudes, prometían. ¿No te suena familiar esta retórica? ¿No es esto exactamente lo que escuchamos hoy en día cuando los líderes religiosos justifican por qué sus iglesias ya no predican sobre el pecado? ¿Por qué han eliminado los estándares bíblicos de santidad? ¿Por qué han cambiado el mensaje del Evangelio para hacerlo más relevante y aceptable para la sociedad moderna? Pero aquí está el problema fundamental. Dios no cambia. Sus estándares de justicia no se ajustan a las modas culturales. Sus mandamientos no están sujetos a revisión según las encuestas de popularidad. Lo que era verdad en el primer siglo sigue siendo verdad en el siglo XXI. ¿Te das cuenta de la arrogancia cósmica que se requiere para pensar que los seres humanos pueden mejorar el plan de Dios? ¿Puedes imaginar la blasfemia implícita en la idea de que las estrategias humanas son más efectivas que los métodos divinos para alcanzar almas? Sin embargo, esto es exactamente lo que está sucediendo en miles de iglesias alrededor del mundo. Tomemos como ejemplo la doctrina del infierno eterno que predican la mayoría de las denominaciones cristianas. ¿Sabías que esta enseñanza no tiene absolutamente ningún fundamento bíblico? De hecho, contradice directamente múltiples pasajes de las Escrituras que enseñan claramente que los malvados serán completamente destruidos, no torturados eternamente. ¿De dónde salió entonces esta doctrina horrible que presenta a Dios como un monstruo sádico que disfruta torturando a sus criaturas por toda la eternidad? Salió del paganismo antiguo, específicamente de las creencias griegas sobre el Hades y las filosofías platónicas sobre la inmortalidad natural del alma. ¿Puedes ver el patrón? Las doctrinas paganas fueron gradualmente introducidas en el cristianismo hasta que llegaron a ser aceptadas como verdades bíblicas. Y una vez que una mentira es repetida lo suficiente por autoridades respetadas, se convierte en tradición sagrada
que pocos se atreven a cuestionar. Ahora comparte este video con al menos un amigo o familiar que necesita conocer esta realidad. No guardes esta información para ti solo. Hay personas en tu círculo cercano que están siendo engañadas por estas mismas doctrinas falsas. Tú puedes ser el instrumento que Dios use para abrirles los ojos antes de que sea demasiado tarde. Pero el infierno eterno no es la única doctrina pagana que ha sido adoptada por el cristianismo. La adoración dominical es otro ejemplo perfecto de cómo las tradiciones humanas han reemplazado los mandamientos divinos. ¿Sabías que no existe ni un solo versículo en toda la Biblia que autorice el cambio del día de reposo del sábado al domingo? De hecho, las Escrituras enseñan exactamente lo contrario. Dios santificó el séptimo día, sábado, desde la creación misma. Jesús guardó el sábado durante toda su vida terrenal. Los apóstoles continuaron observando el sábado después de la resurrección. No hay evidencia bíblica de que alguna vez se haya autorizado un cambio. Entonces, ¿de dónde salió la adoración dominical? De la Iglesia Católica Romana, que abiertamente admite haber hecho este cambio sin autorización bíblica. De hecho, se jactan de que este cambio demuestra su autoridad sobre las Escrituras. Es su marca de poder espiritual. ¿Y qué han hecho las iglesias protestantes con esta información? La mayoría ha ignorado completamente la evidencia bíblica y ha mantenido la tradición católica, a pesar de que supuestamente se separaron de Roma durante la Reforma. Puedes ver la inconsistencia. Rechazan la autoridad papal en algunos temas, pero la aceptan ciegamente en otros. Esta inconsistencia revela algo profundo sobre la naturaleza del engaño religioso moderno. Las personas quieren tener la apariencia de seguir la Biblia sin el inconveniente de realmente obedecerla cuando esa obediencia requiere sacrificio personal o va contra las normas sociales establecidas. Pero ¿qué pasa cuando descubres que la iglesia a la que has asistido toda tu vida está enseñando doctrinas que contradicen directamente las Escrituras? ¿Qué haces cuando te das cuenta de que has estado participando en prácticas de adoración que no tienen fundamento bíblico? Esta es la crisis más dolorosa que puede enfrentar un creyente sincero, porque seguir la verdad cuando la descubres va a requerir valor moral, va a significar admitir que estabas equivocado, va a implicar cambios incómodos en tu vida, va a resultar en críticas de personas que respetas, va a causar conflictos en tu familia y tu círculo social. Pero considera la alternativa. ¿Qué valor tiene la aprobación humana comparada con la aprobación de Dios? ¿Qué importa la comodidad temporal si el resultado es la condenación eterna? ¿Preferirías vivir una mentira cómoda o enfrentar una verdad incómoda que puede salvarte? La historia está llena de personas que tuvieron que tomar esta decisión difícil. Noé fue ridiculizado por construir un arca cuando no había señales de lluvia. Abraham fue llamado loco por dejar su tierra natal para seguir a un Dios que le prometía una herencia que no podía ver. Moisés fue criticado por dejar la comodidad del palacio egipcio para identificarse con un pueblo de esclavos. Los profetas del Antiguo Testamento fueron perseguidos, apedreados y asesinados por predicar mensajes que iban contra las creencias religiosas populares de sus días. Los apóstoles fueron torturados y martirizados por negarse a comprometer el mensaje del Evangelio para hacerlo más aceptable a las autoridades religiosas y políticas. Los reformadores protestantes como Wycliffe, Huss, Lutero y Calvino fueron excomulgados, perseguidos y amenazados de muerte por atreverse a desafiar las tradiciones religiosas establecidas de su época. Muchos reformadores menos conocidos fueron quemados vivos por el crimen de traducir la Biblia a idiomas que la gente común pudiera entender. ¿Por qué crees que todas estas personas estuvieron dispuestas a sufrir tanto por sus convicciones religiosas? ¿Fueron simplemente fanáticos extremistas? ¿O entendieron algo fundamental que la mayoría de los cristianos modernos han olvidado?
que existe una diferencia radical entre la religión verdadera y la religión falsa, y que esta diferencia tiene consecuencias eternas. Jesús mismo experimentó esta realidad cuando confrontó a los líderes religiosos de su época. Los fariseos y escribas tenían siglos de tradición respaldándolos. Eran respetados por el pueblo como los expertos máximos en la ley de Dios. Tenían las mejores escuelas teológicas, los templos más impresionantes, las ceremonias más elaboradas. Sin embargo, Jesús no dudó en denunciarlos públicamente como hipócritas, serpientes y sepulcros blanqueados que estaban llevando a las personas directo al infierno. ¿Por qué fue tan duro con estos líderes religiosos, aparentemente devotos? Porque sabía que estaban usando su autoridad espiritual para alejar a las personas de Dios en lugar de acercarlas. ¿No es esto exactamente lo que está sucediendo hoy en muchas iglesias? Líderes que viven en mansiones mientras predican sobre la pobreza voluntaria. Pastores que acumulan riquezas mientras sus miembros luchan económicamente. Televisitas que venden bendiciones a cambio de donaciones millonarias. Pero el problema no es solamente la hipocresía moral, aunque esa es devastadora. El problema más profundo es doctrinal. Estas iglesias no solamente están robando el dinero de sus miembros, están robando algo infinitamente más valioso. Están robando sus almas al enseñarles doctrinas que los alejan de la salvación verdadera. Una de las doctrinas más peligrosas que se predica en miles de púlpitos cada domingo es la idea de una vez salvo, siempre salvo. Esta enseñanza ha convencido a millones de personas de que pueden hacer una oración, ser bautizadas o tener una experiencia emocional y después vivir como quieran sin perder su salvación. ¿Puedes imaginar una doctrina más diabólica? Le dice a las personas que pueden continuar pecando deliberadamente y aún así esperar ir al cielo. Elimina la necesidad de santificación, de crecimiento espiritual, de obediencia a los mandamientos de Dios. Convierte la gracia en una licencia para pecar. ¿De dónde salió esta doctrina? Ciertamente no de la Biblia. Jesús dijo claramente, el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Pablo escribió, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Pedro advirtió que es posible que las personas escapen de las contaminaciones del mundo y después sean otra vez enredadas y vencidas. Sin embargo, predicadores populares han construido imperios teológicos sobre la premisa de que la salvación es un evento de una sola vez que no requiere perseverancia, crecimiento o cambio continuo de vida. Han reducido el cristianismo a una póliza de seguro espiritual que puedes comprar una vez y olvidarte de ella. ¿Puedes ver las consecuencias devastadoras de esta enseñanza? Personas que creen sinceramente que están salvadas porque hicieron una oración hace años, pero cuyas vidas no muestran ninguna evidencia de transformación espiritual. Individuos que se sienten seguros en su salvación mientras continúan viviendo en desobediencia deliberada a la voluntad de Dios. Otra doctrina extremadamente peligrosa es la enseñanza de que la ley de Dios fue abolida en la cruz. Esta mentira ha sido usada para justificar la desobediencia a los 10 mandamientos, especialmente al 4º mandamiento sobre el día de reposo. Pero ¿qué dijo realmente Jesús sobre la ley? No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. ¿Podría Jesús haber sido más claro? La ley moral de Dios no fue abolida en la cruz, fue magnificada y confirmada. El sacrificio de Cristo no eliminó la necesidad de obediencia, hizo posible que nosotros obedezcamos por el poder del Espíritu Santo. Pablo confirmó esta verdad cuando escribió, «Luego por la fe invalidamos la ley, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley». Santiago añadió,
porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Sin embargo, denominaciones enteras han construido su teología sobre la premisa de que los cristianos no necesitan obedecer la ley de Dios. Han malinterpretado las enseñanzas de Pablo sobre la justificación por la fe, ignorando completamente que el mismo Pablo enseñó que la fe sin obras está muerta. ¿Puedes imaginar las consecuencias eternas de este engaño? Millones de personas que creen que pueden desobedecer sistemáticamente los mandamientos de Dios y aún así esperar entrar a un reino donde la obediencia perfecta es el principio fundamental de gobierno. Es como alguien que odia la música clásica esperando disfrutar de una eternidad en una sinfónica celestial. Si no has desarrollado amor por la obediencia a Dios aquí en la tierra, ¿cómo podrías ser feliz en un lugar donde todos obedecen sus mandamientos perfectamente y con gozo? Por eso es que Dios requiere que su pueblo sea santificado antes de poder entrar al cielo. No porque la santificación gane la salvación, sino porque sin santificación es imposible disfrutar de la vida eterna. El carácter que desarrollamos aquí determina nuestro destino eterno. Pero las iglesias modernas han abandonado casi completamente la predicación sobre la santificación. Han reemplazado el llamado a la conversión radical con invitaciones a aceptar a Jesús, sin explicar lo que esa aceptación realmente implica. Han sustituido el arrepentimiento genuino con decisiones emocionales superficiales. ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste un sermón sobre el nuevo nacimiento que Jesús dijo que era absolutamente necesario para ver el reino de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que tu pastor predicó sobre la necesidad de morir al yo y vivir completamente para Cristo? En lugar de estos mensajes transformadores, las iglesias modernas predican un evangelio aguado que promete bendiciones sin exigir compromiso, que ofrece cielo sin santidad, que garantiza salvación sin arrepentimiento. Han convertido el cristianismo en una religión de consumo donde Dios existe para satisfacer los deseos humanos en lugar de ser el Señor soberano que merece obediencia total. ¿Y qué decir de la doctrina del rapto secreto que ha capturado la imaginación de millones de cristianos? Esta enseñanza promete que los creyentes serán removidos secretamente de la tierra antes de que vengan las pruebas finales, permitiéndoles escapar del tiempo de angustia que está profetizado para los últimos días. Pero ¿qué enseña realmente la Biblia sobre el regreso de Cristo? Pablo escribió que el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. ¿Te suena como un evento secreto? Jesús dijo que su venida sería como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente. La doctrina del rapto secreto es extremadamente peligrosa porque hace que las personas no se preparen para las pruebas finales que están profetizadas para el pueblo de Dios. Les da una falsa sensación de seguridad, haciéndoles creer que pueden vivir vidas tibias y aún así escapar de las dificultades que enfrentarán todos los habitantes de la tierra. ¿Puedes ver el patrón común en todas estas doctrinas falsas? Todas prometen salvación fácil, vida cómoda y escape de las dificultades. Ninguna demanda sacrificio personal, cambio radical de vida o preparación seria para encontrarnos con un Dios santo. Han convertido el cristianismo en una religión de conveniencia que se adapta a los deseos humanos en lugar de transformar el corazón humano para alinearse con la voluntad divina. Han hecho de Dios un sirviente celestial que existe para bendecir nuestros planes en lugar del Señor soberano que tiene derecho a dirigir nuestras vidas completamente. Pero ¿dónde están las iglesias que todavía predican la verdad completa? ¿Existen todavía congregaciones que no han comprometido el mensaje bíblico para ganar popularidad o membresía? ¿Hay líderes religiosos que están dispuestos a predicar mensajes impopulares porque son verdades necesarias? La respuesta es sí, pero son pocas.
Como en los días de Elías, cuando el profeta pensó que era el único fiel que quedaba, Dios le reveló que tenía 7,000 que no habían doblado sus rodillas ante Baal. Hoy también Dios tiene un remanente fiel que se ha negado a comprometer la verdad. Estas iglesias verdaderas se caracterizan por su obediencia completa a todos los mandamientos de Dios, incluyendo el cuarto mandamiento sobre el día de reposo. No han cambiado el sábado por el domingo para acomodarse a las tradiciones humanas. Reconocen que Dios santificó el séptimo día desde la creación y que ninguna autoridad humana tiene el derecho de cambiar lo que Dios estableció. También se caracterizan por su fe exclusiva en Jesucristo como el único mediador entre Dios y los hombres. No enseñan que María o los santos pueden interceder por nosotros. No promueven sacramentos como medios de gracia. No predican salvación por obras humanas. Reconocen que Cristo es suficiente y completo para nuestra salvación. Además, estas iglesias verdaderas reconocen la continuidad del don de profecía hasta el final de los tiempos. No creen que los dones espirituales terminaron con los apóstoles originales. Entienden que Dios continúa comunicándose con su pueblo a través de profetas verdaderos que pueden ser identificados por las pruebas bíblicas. Pero ¿cómo puedes identificar específicamente cuáles son estas iglesias? ¿Cómo puedes estar seguro de que no estás siendo engañado por otra falsificación hábil? La respuesta está en aplicar cuidadosamente los criterios bíblicos que Dios ha dado para identificar a su pueblo verdadero. Primero, examina si la Iglesia enseña y practica la obediencia a todos los 10 mandamientos sin excepción. Esto incluye especialmente el cuarto mandamiento sobre el sábado, que ha sido el punto de prueba específico para los últimos días. Si una iglesia ha cambiado el día de adoración del sábado al domingo sin autorización bíblica, no puede ser una de las iglesias verdaderas de Dios. Segundo, verifica si la iglesia enseña la salvación exclusivamente por la fe en el sacrificio de Cristo, sin añadir obras humanas, sacramentos o intercesión de santos. Si hay cualquier enseñanza que sugiere que el sacrificio de Cristo no fue completo y suficiente, esa iglesia no tiene la verdad completa. Tercero, investiga si la iglesia reconoce la manifestación moderna del don de profecía según las pruebas bíblicas. No se trata de aceptar cualquier persona que afirme ser profeta, sino de aplicar cuidadosamente las pruebas que la Biblia da para identificar el verdadero don profético. Cuando apliques estos criterios honestamente, descubrirás que muy pocas iglesias los cumplen completamente. La mayoría ha comprometido la verdad en una o más de estas áreas fundamentales, pero esto no debería sorprenderte, porque Jesús profetizó que en los últimos días el amor de muchos se enfriaría y que si fuera posible, aún los escogidos serían engañados. La primera iglesia verdadera consiste en congregaciones adventistas del séptimo día que han mantenido la pureza doctrinal original sin comprometer la verdad para ganar aceptación popular. Estas iglesias enseñan claramente la observancia del sábado bíblico, la salvación exclusiva por fe en Cristo y reconocen el don profético manifestado a través de Elena G. de White, cuyo ministerio cumple todas las pruebas bíblicas para el verdadero profeta. Estas congregaciones predican los 3 mensajes angélicos de Apocalipsis 14, que constituyen el mensaje final de Dios para el mundo antes de su segunda venida. Proclaman que ha llegado la hora del juicio de Dios, llaman a adorar al Creador que hizo los cielos y la tierra, y advierten contra adorar a la bestia y recibir su marca. La segunda iglesia verdadera incluye grupos independientes y congregaciones locales que han llegado a estas mismas verdades a través del estudio personal de las Escrituras, aunque pueden no estar formalmente organizados como denominación. Estos creyentes han descubierto por sí mismos la importancia del sábado, la verdad sobre el estado de los muertos y otras doctrinas bíblicas fundamentales.
La tercera iglesia verdadera está compuesta por individuos sinceros que están dispersos en varias denominaciones, pero que están respondiendo fielmente a toda la luz que han recibido hasta ahora. Estos son creyentes honestos que están buscando más verdad y que eventualmente serán llamados a salir de Babilonia cuando reciban el mensaje completo. ¿En cuál de estas categorías te encuentras tú? ¿Eres parte de una iglesia que enseña la obediencia completa a todos los mandamientos de Dios? ¿Tu denominación proclama el mensaje de preparación para la segunda venida de Cristo? ¿O estás en una iglesia que ha comprometido la verdad bíblica por conveniencia, tradición o popularidad? Esta no es una pregunta académica. Tu respuesta va a determinar tu preparación para los eventos finales de la historia de este mundo. Muy pronto, todo el mundo va a tener que tomar una decisión final entre obedecer los mandamientos de Dios o seguir las tradiciones humanas. No va a haber posición neutral. El tiempo de la ignorancia inocente está terminando rápidamente. Dios está enviando luz final a través de diversos medios, incluyendo este mensaje que estás escuchando ahora mismo. Con mayor luz viene mayor responsabilidad. Aquellos que rechazan la luz que reciben serán dejados en oscuridad aún mayor. Vas a ser como los judíos en los días de Cristo, que rechazaron la luz porque no vino de la manera que esperaban. O vas a ser como los bereanos, que examinaron las Escrituras diariamente para ver si estas cosas eran así. ¿Vas a aferrarte a las tradiciones familiares, aunque contradigan la Biblia? ¿O vas a tener el valor de seguir la verdad sin importar el costo personal? Estas son las preguntas más importantes que puedes hacerte en toda tu vida. Porque la decisión que tomes ahora va a determinar no solamente tu destino eterno, sino también tu experiencia durante los eventos finales que están a punto de desarrollarse en este mundo. Los eventos mundiales están mostrando claramente que estamos viviendo en los últimos días de la historia. Las profecías bíblicas se están cumpliendo ante nuestros ojos con una precisión que no puede ser coincidencia. El tiempo de gracia se está acabando rápidamente. ¿Vas a estar preparado cuando llegue la crisis final? ¿Tendrás el fundamento bíblico sólido que necesitas para mantenerte firme cuando todo el mundo sea probado? ¿O vas a ser llevado por el engaño porque no tomaste en serio la importancia de conocer la verdad completa? La elección es tuya, pero las consecuencias son eternas. No puedes decir que no fuiste advertido. No puedes afirmar que no tuviste la oportunidad de conocer la verdad. Dios te está llamando ahora mismo a que salgas del engaño religioso y abraces su verdad completa antes de que sea demasiado tarde. ¿Te has despertado alguna vez en medio de la madrugada con una sensación inexplicable de que algo no está bien en tu vida espiritual? ¿Desde qué país me estás viendo ahora mismo? ¿Son las 3 de la mañana en México y no puedes dormir? ¿Las 11 de la noche en Colombia mientras todos duermen? O tal vez es domingo por la mañana en Argentina y algo en tu corazón te impidió ir a la iglesia de siempre. Si estás viendo esto desde tu teléfono, por favor dale like ahora mismo. Ese simple gesto puede ser la diferencia entre que miles de personas más descubran esta verdad que cambiará sus vidas para siempre o que permanezcan en el engaño eterno. Tu like ayuda a que este mensaje llegue exactamente a quien Dios quiere que llegue. ¿Alguna vez te has preguntado por qué, después de décadas de ir fielmente a la iglesia, sigues sintiendo un vacío inexplicable en tu alma? ¿Por qué, a pesar de haber entregado tu vida a Cristo múltiples veces, tu carácter sigue siendo el mismo? ¿Por qué las promesas de paz, gozo y transformación que escuchas desde el púlpito parecen ser solo palabras vacías que nunca se materializan en tu experiencia personal? La respuesta va a sacudir los cimientos de todo lo que creías saber sobre el cristianismo. Durante casi 18 siglos, la humanidad ha sido víctima del engaño religioso más sofisticado y devastador que jamás haya existido sobre la faz de la tierra.
Un engaño tan perfecto, tan sutil, tan convincente, que ha logrado infiltrarse no solo en algunas iglesias, sino en prácticamente todas las denominaciones cristianas del mundo. Pero ¿cómo es posible que algo de esta magnitud haya pasado desapercibido por tanto tiempo? ¿Cómo es que millones de pastores, teólogos, doctores en divinidad, seminarios prestigiosos y líderes religiosos respetados no se hayan dado cuenta de que están propagando doctrinas que van directamente contra las enseñanzas de Cristo y los apóstoles? La respuesta está en la naturaleza misma del engaño mástermente orquestado. El enemigo de las almas no llegó con cuernos, tridente y una pancarta anunciando «Vengo a destruir el cristianismo». Esa estrategia hubiera sido demasiado obvia y hubiera fracasado rotundamente. En lugar de eso, llegó vestido como ángel de luz, hablando el lenguaje religioso que las personas querían escuchar, citando las escrituras fuera de contexto, prometiendo salvación fácil y bendiciones abundantes, sin sacrificio personal. Imagínate por un momento que eres un espía enemigo infiltrado en el cuartel general del ejército que quieres destruir. ¿Cuál sería tu estrategia más efectiva para causar el máximo daño? ¿Atacar abiertamente desde afuera, revelando tu identidad y tus intenciones malévolas, o ganarte la confianza absoluta de tus objetivos, haciéndote pasar por su aliado más leal mientras los destruyes sistemáticamente desde adentro? La respuesta es obvia, y esta es exactamente la táctica diabólica que se ha usado contra la Iglesia cristiana. El enemigo no vino a atacar el cristianismo desde afuera. Vino a corromperlo desde adentro, usando a líderes religiosos aparentemente devotos como sus agentes inconscientes de destrucción espiritual. El proceso de corrupción comenzó sutilmente en los primeros siglos después de la muerte de los apóstoles originales. Líderes carismáticos y aparentemente piadosos comenzaron a introducir pequeños cambios en las prácticas y doctrinas que habían sido establecidas por Cristo y sus discípulos. Son solo ajustes menores, decían con sonrisas convincentes. Adaptaciones necesarias para los tiempos que cambian, argumentaban con lógica aparentemente sólida. Formas más efectivas de alcanzar a las multitudes perdidas, prometían con celo misionero aparentemente genuino. ¿No te suena familiar esta retórica engañosa? ¿No es esto exactamente lo que escuchamos hoy en día cuando los líderes religiosos modernos justifican por qué sus iglesias ya no predican sobre el pecado y sus consecuencias eternas? ¿Por qué han eliminado sistemáticamente los estándares bíblicos de santidad que una vez caracterizaron al cristianismo auténtico? ¿Por qué han diluido y cambiado el mensaje transformador del Evangelio para hacerlo más relevante, inclusivo y aceptable para una sociedad que se encuentra en rebelión abierta contra Dios? Pero aquí está el problema fundamental que la mayoría de los cristianos no logra comprender. Dios no cambia según las modas culturales de cada época. Sus estándares absolutos de justicia y santidad no se ajustan a las encuestas de popularidad social. Sus mandamientos eternos no están sujetos a revisión, modificación o actualización según las tendencias filosóficas contemporáneas. Lo que era verdad, justo y santo en el primer siglo de la era cristiana sigue siendo exactamente igual de verdadero, justo y santo en el siglo XXI. ¿Te das cuenta de la arrogancia cósmica monumentalmente blasfema que se requiere para pensar que los seres humanos finitos y pecaminosos pueden mejorar, corregir o modernizar el plan perfecto de Dios para la redención de la humanidad? ¿Puedes siquiera comenzar a imaginar la blasfemia implícita en la idea de que las estrategias humanas son más efectivas que los métodos divinos para alcanzar y transformar almas perdidas? Sin embargo, esto es exactamente lo que está sucediendo en decenas de miles de iglesias alrededor del mundo en este momento. Han convertido los lugares de adoración en centros de entretenimiento.
Han transformado los púlpitos sagrados en plataformas de motivación personal. Han cambiado los himnos doctrinales por música mundana que no enseña ni edifica espiritualmente. Han reemplazado la predicación expositiva de la palabra de Dios por charlas motivacionales que hacen que las personas se sientan bien consigo mismas sin confrontar su pecado. Comparte este video ahora mismo con al menos 3 personas de tu familia o círculo cercano. No guardes esta información que puede salvar almas para ti solo. Hay personas en tu vida que están siendo engañadas por estas mismas doctrinas diabólicas, y tú puedes ser el instrumento que Dios use para abrir sus ojos espirituales antes de que sea eternamente demasiado tarde para ellos. Tomemos como ejemplo devastador la doctrina completamente antibíblica del tormento eterno, consciente en el infierno, que predican la gran mayoría de las denominaciones cristianas actuales. ¿Sabías que esta enseñanza horrible no solamente no tiene absolutamente ningún fundamento en las Sagradas Escrituras, sino que contradice directamente múltiples pasajes claros de la Biblia que enseñan explícitamente que los malvados serán completamente destruidos y cesarán de existir, no torturados consciente y deliberadamente por toda la eternidad? ¿De dónde salió entonces esta doctrina espantosa que presenta a nuestro Dios de amor como un monstruo sádico que supuestamente disfruta torturando a sus criaturas perdidas por billones y billones de años sin fin? ¿Cómo llegó esta blasfemia a ser aceptada como verdad cristiana fundamental? La respuesta te va a horrorizar. Salió directamente del paganismo más oscuro de la antigüedad, específicamente de las creencias griegas sobre el Hades y las filosofías platónicas sobre la supuesta inmortalidad natural del alma humana. Estas ideas paganas fueron gradualmente introducidas en el cristianismo durante los primeros siglos, cuando líderes comprometidos buscaron hacer el mensaje cristiano más atractivo para los intelectuales griegos y romanos de su época. ¿Puedes ver el patrón diabólico que se repite una y otra vez a lo largo de la historia? Las doctrinas paganas, completamente ajenas al cristianismo bíblico, fueron sutilmente introducidas, mezcladas con verdades cristianas genuinas y gradualmente incorporadas hasta que llegaron a ser aceptadas como tradiciones sagradas, que muy pocos se atreven a cuestionar o examinar a la luz de las Escrituras. Y una vez que una mentira es repetida lo suficiente por autoridades religiosas respetadas, especialmente durante múltiples generaciones, se convierte en doctrina establecida que adquiere una vida propia independiente de cualquier fundamento bíblico real. Las personas dejan de examinar estas enseñanzas porque asumen automáticamente que si han sido creídas por tantos durante tanto tiempo, deben ser correctas. Pero no es esto exactamente lo que Jesús condenó cuando dijo a los líderes religiosos de su época: «Invalidáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición». ¿No es esto precisamente lo que Pablo profetizó cuando escribió que llegaría el tiempo cuando las personas no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas? Pero el infierno eterno no es la única doctrina pagana que ha sido adoptada y promovida por el cristianismo apóstata moderno. La adoración dominical es otro ejemplo perfecto y devastador de cómo las tradiciones humanas completamente antibíblicas han reemplazado sistemáticamente los mandamientos explícitos de Dios. ¿Sabías que no existe ni un solo versículo en toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, que autorice, sugiera, implique o siquiera mencione el cambio del día de reposo del sábado, séptimo día, al domingo, primer día de la semana? De hecho,
Las Sagradas Escrituras enseñan exactamente lo contrario, con una claridad que no deja lugar para malentendidos o interpretaciones creativas. Dios mismo santificó el séptimo día desde la misma creación del mundo, miles de años antes de que existiera un solo judío sobre la tierra. Jesús, nuestro ejemplo perfecto, guardó el sábado fielmente durante toda su vida terrenal, sin jamás sugerir que este mandamiento sería cambiado después de su muerte. Los apóstoles continuaron observando el sábado religiosamente después de la resurrección y ascensión de Cristo. No existe absolutamente ninguna evidencia bíblica de que alguna vez se haya autorizado divinamente semejante cambio fundamental. Entonces, ¿de dónde salió la adoración dominical que practica la abrumadora mayoría del cristianismo moderno? Salió directamente de la Iglesia Católica Romana, que abierta y orgullosamente admite haber hecho este cambio sin ninguna autorización bíblica whatsoever. De hecho, se jactan públicamente de que este cambio demuestra su supuesta autoridad sobre las mismas Sagradas Escrituras. Es su marca oficial de poder espiritual supremo. Los líderes católicos han declarado explícitamente en múltiples ocasiones que el cambio del sábado al domingo es su demostración de que la autoridad de la Iglesia está por encima de la autoridad de la Biblia. Dicen literalmente que cualquier protestante que observe el domingo en lugar del sábado está reconociendo implícitamente la autoridad papal, aunque lo niegue verbalmente. ¿Y qué han hecho las iglesias protestantes con esta información devastadora? La abrumadora mayoría ha ignorado completamente la evidencia bíblica irrefutable y ha mantenido ciegamente la tradición católica antibíblica, a pesar de que supuestamente se separaron de Roma durante la Reforma Protestante, precisamente porque la Iglesia Católica había corrompido las enseñanzas bíblicas originales. ¿Puedes ver la inconsistencia lógica y espiritual monumental? Estas iglesias protestantes rechazan vehementemente la autoridad papal en algunos temas doctrinales, pero la aceptan sumisa y ciegamente en otros. Denuncian las tradiciones católicas como corrupción del cristianismo bíblico, pero mantienen la tradición católica más obviamente antibíblica de todas, el cambio del día de adoración. Esta inconsistencia flagrante revela algo profundamente perturbador sobre la naturaleza del engaño religioso moderno que ha infectado prácticamente todo el cristianismo contemporáneo. Las personas quieren mantener la apariencia externa de seguir la Biblia y honrar a Dios, pero sin el inconveniente de realmente obedecer sus mandamientos cuando esa obediencia requiere sacrificio personal, valentía moral, o va contra las normas sociales establecidas y aceptadas. Pero ¿qué sucede cuando descubres que la iglesia a la que has asistido fielmente durante décadas, en la que fuiste bautizado, en la que te casaste, en la que dedicaste a tus hijos, está enseñando y promoviendo doctrinas que contradicen directa y explícitamente las Sagradas Escrituras? ¿Qué haces cuando te das cuenta de que has estado participando en prácticas de adoración que no tienen absolutamente ningún fundamento bíblico y que de hecho representan una rebelión contra los mandamientos claros de Dios? Esta es la crisis espiritual más dolorosa y devastadora que puede enfrentar cualquier creyente sincero que realmente ama la verdad más que la tradición familiar o la aceptación social. Porque seguir la verdad bíblica, cuando finalmente la descubres, va a requerir una valentía moral extraordinaria que muy pocos poseen. Va a significar humillarse y admitir públicamente que has estado equivocado durante años o décadas. Va a implicar cambios radicales e incómodos en tu estilo de vida, tus relaciones y tus prioridades. Va a resultar inevitablemente en críticas severas, rechazo y persecución de parte de personas que respetas y amas.
Va a causar conflictos dolorosos en tu matrimonio si tu cónyuge no está dispuesto a examinar la evidencia bíblica. Va a crear tensiones familiares que pueden durar el resto de tu vida si tus padres, hermanos e hijos interpretan tu búsqueda de la verdad como una traición a las tradiciones familiares sagradas. Va a resultar en el ostracismo social de tu comunidad religiosa, que puede interpretar tu nueva obediencia como fanatismo peligroso. Pero considera cuidadosamente la alternativa eterna. ¿Qué valor real tiene la aprobación temporal de los seres humanos comparada con la aprobación eterna del Creador del universo? ¿Qué importa realmente la comodidad social y religiosa temporal si el resultado final es la condenación eterna? ¿Preferirías genuinamente vivir una mentira cómoda y popular que te lleve a la destrucción o enfrentar una verdad incómoda e impopular que puede salvarte eternamente? La historia sagrada y secular está absolutamente llena de personas valientes que tuvieron que tomar exactamente esta decisión imposiblemente difícil, cuando Dios les reveló verdades que iban contra las creencias establecidas de sus sociedades y épocas. Noé fue ridiculizado, despreciado y considerado mentalmente inestable por construir un arca gigantesca cuando no había absolutamente ninguna señal visible de lluvia inminente. Toda su sociedad lo consideró un fanático religioso peligroso. Sin embargo, su obediencia a la revelación divina que había recibido salvó a su familia cuando vino el diluvio que destruyó a todos los que habían rechazado su mensaje. Abraham fue llamado loco, irresponsable y egoísta por dejar la seguridad económica, social y familiar de Ur de los Caldeos para seguir a un Dios que le prometía una herencia que no podía ver con sus ojos físicos. Sus familiares y amigos probablemente pensaron que había perdido la razón. Sin embargo, su fe en las promesas divinas lo convirtió en el padre de todos los creyentes. Moisés fue severamente criticado incluso por su propia familia, por dejar la comodidad, riqueza, poder y prestigio del palacio egipcio para identificarse con un pueblo de esclavos despreciados. Desde la perspectiva humana, su decisión no tenía sentido lógico, pero eligió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Los profetas del Antiguo Testamento fueron sistemáticamente perseguidos, apedreados, torturados y asesinados por predicar mensajes que Dios les había dado, pero que iban directamente contra las creencias religiosas populares y políticamente correctas de sus días. La mayoría murió en aparente fracaso, rechazados por las mismas personas que habían venido a salvar. Los apóstoles del Nuevo Testamento fueron torturados, encarcelados, exiliados y martirizados por negarse categóricamente a comprometer el mensaje del Evangelio para hacerlo más aceptable a las autoridades religiosas y políticas de su época. Podrían haber evitado todo ese sufrimiento simplemente añadiendo algunos elementos paganos a su predicación o eliminando las partes ofensivas de su mensaje. Los reformadores protestantes como John Wycliffe, John Huss, Martín Lutero, Juan Calvino y miles de otros fueron excomulgados, perseguidos, amenazados de muerte, y muchos fueron literalmente quemados vivos por el crimen imperdonable de atreverse a desafiar las tradiciones religiosas establecidas de su época y llamar a las personas a regresar a las enseñanzas bíblicas originales. Muchos reformadores menos conocidos, pero igualmente valientes, fueron torturados hasta la muerte por el simple delito de traducir la Biblia a idiomas que la gente común pudiera entender, permitiendo que las personas examinaran por sí mismas si lo que les enseñaban sus líderes religiosos realmente estaba en armonía con las Sagradas Escrituras. ¿Por qué crees que todas estas personas extraordinarias estuvieron dispuestas a sufrir tanto, sacrificar tanto y arriesgar tanto por sus convicciones religiosas?
¿Fueron simplemente fanáticos extremistas con desequilibrios mentales? ¿O entendieron algo fundamental que la mayoría de los cristianos modernos han olvidado completamente? Que existe una diferencia radical, absoluta e irreconciliable entre la religión verdadera y la religión falsa, y que esta diferencia tiene consecuencias literalmente eternas? Jesús mismo experimentó exactamente esta realidad cuando confrontó valientemente a los líderes religiosos más respetados y poderosos de su época. Los fariseos y escribas tenían siglos de tradición respaldándolos. Eran reverenciados por el pueblo común como los expertos máximos e incuestionables en la ley de Dios. Tenían las escuelas teológicas más prestigiosas, los templos más impresionantes, las ceremonias más elaboradas y emotivas, los programas de evangelismo más exitosos numéricamente. Sin embargo, Jesús no dudó ni por un segundo en denunciarlos públicamente como hipócritas espirituales, serpientes venenosas y sepulcros blanqueados que estaban llevando a millones de personas sinceras directo al infierno eterno. ¿Por qué el Hijo de Dios fue tan dramáticamente duro, directo e inflexible con estos líderes religiosos aparentemente devotos y respetados por las multitudes? Porque sabía con perfecta claridad que estaban usando maliciosamente su autoridad espiritual, su influencia social y la confianza del pueblo para alejar sistemáticamente a las personas de Dios en lugar de acercarlas a Él. Estaban cargando a las personas con tradiciones humanas pesadas e inútiles que no tenían absolutamente nada que ver con la verdadera adoración. Estaban convirtiendo la casa de oración en una cueva de ladrones espirituales. ¿No es esto exactamente lo que está sucediendo hoy en decenas de miles de iglesias alrededor del mundo? Líderes que viven en mansiones lujosas, mientras predican sobre la humildad y la sencillez cristiana. Pastores que acumulan riquezas personales multimillonarias, mientras sus miembros fieles luchan económicamente para llegar a fin de mes. Televisistas que literalmente venden bendiciones divinas, milagros garantizados y promesas de prosperidad a cambio de donaciones cada vez más grandes. Ministros que vuelan en jets privados mientras predican sobre el sacrificio personal. Líderes que viven como reyes mientras enseñan sobre el servicio desinteresado. Organizaciones religiosas que acumulan bienes raíces por billones de dólares mientras millones de personas mueren de hambre, sed y enfermedades prevenibles en el mundo. Pero el problema no es solamente la hipocresía moral escandalosa, aunque esa ciertamente es devastadora para la causa de Cristo. El problema, mucho más profundo y eternamente peligroso, es doctrinal y espiritual. Estas iglesias no solamente están robando el dinero que les cuesta ganar a sus miembros fieles, están robando algo infinitamente más valioso e irreemplazable. Están robando literalmente sus almas inmortales al enseñarles doctrinas que los alejan sistemáticamente de la salvación verdadera y los preparan para el engaño final de los últimos días. Una de las doctrinas más peligrosas y espiritualmente destructivas que se predica desde miles de púlpitos cada domingo es la mentira diabólica de una vez salvo, siempre salvo. Esta enseñanza ha convencido exitosamente a millones de personas sinceras de que pueden hacer una oración emocional, ser bautizadas en una ceremonia o tener una experiencia religiosa temporal, y después vivir exactamente como quieran durante el resto de sus vidas, sin jamás perder su salvación garantizada. ¿Puedes imaginar una doctrina más diabólicamente destructiva y espiritualmente fatal? Esta enseñanza literalmente le dice a las personas que pueden continuar pecando deliberada, consciente y persistentemente contra Dios, y aún así, esperar confidentemente entrar al reino de los cielos cuando mueran.
elimina completamente la necesidad bíblica de santificación progresiva, de crecimiento espiritual continuo, de arrepentimiento genuino y de obediencia amorosa a los mandamientos divinos. Convierte la gracia maravillosa de Dios en una licencia barata para pecar sin consecuencias. Transforma el Evangelio transformador en una póliza de seguro espiritual que supuestamente puedes comprar una vez y después olvidarte completamente de ella por el resto de tu vida. ¿De dónde salió esta doctrina absolutamente antibíblica? Ciertamente no de las enseñanzas claras de Jesucristo y sus apóstoles. Jesús dijo explícitamente: el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Pablo escribió con toda claridad: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Pedro advirtió específicamente que es completamente posible que las personas escapen temporalmente de las contaminaciones del mundo y después sean otra vez enredadas en ellas y vencidas. Santiago enseñó inequívocamente que la fe sin obras está muerta, y que no solo los oidores de la palabra se salvan, sino los hacedores de ella. Juan escribió que en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Sin embargo, predicadores populares han construido literalmente imperios teológicos y financieros sobre la premisa completamente falsa de que la salvación es un evento de una sola vez, que no requiere perseverancia, crecimiento, cambio continuo de vida o mantenimiento espiritual de ningún tipo. Han reducido maliciosamente el cristianismo bíblico a una transacción comercial simple, que supuestamente puedes completar una vez y después disfrutar de sus beneficios automáticamente sin ninguna responsabilidad continua. Puedes ver las consecuencias espiritualmente devastadoras de esta enseñanza diabólica. Millones de personas que creen sincera pero equivocadamente que están salvadas porque hicieron una oración hace años o décadas, pero cuyas vidas actuales no muestran absolutamente ninguna evidencia de transformación espiritual genuina, crecimiento en santidad o conformidad progresiva al carácter de Cristo. Individuos que se sienten completamente seguros y confiados en su salvación, garantizada mientras continúan viviendo en desobediencia deliberada, consciente y persistente a la voluntad revelada de Dios. Personas que afirman conocer a Cristo, pero que viven exactamente como los inconversos en términos de sus valores, prioridades, entretenimientos, conversaciones y decisiones diarias. ¿Es esto lo que Jesús tenía en mente cuando dijo, por sus frutos los conoceréis? ¿Es esto lo que Pablo quería decir cuando escribió, si alguno está en Cristo, nueva criatura es? Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Es esto lo que Pedro enseñaba cuando declaró que podemos ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia? Por supuesto que no. La salvación bíblica verdadera siempre, sin excepción, produce transformación radical del carácter, cambio fundamental de prioridades y conformidad progresiva a la imagen de Cristo. Si no hay cambio visible en la vida, simplemente no hay salvación real, sin importar cuántas experiencias emocionales o ceremonias religiosas haya tenido la persona. Otra doctrina extremadamente peligrosa y espiritualmente fatal que ha envenenado la mayoría de las denominaciones cristianas es la enseñanza completamente falsa de que la ley moral de Dios fue abolida, cancelada o cumplida en el sentido determinada en la cruz del Calvario. Esta mentira satánica ha sido usada maliciosamente para justificar la desobediencia sistemática a los 10 mandamientos, especialmente al 4º mandamiento sobre el día de reposo semanal. Pero ¿qué dijo realmente Jesús sobre la permanencia eterna de la ley moral de su Padre?
No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. ¿Podría Jesús haber sido más claro, directo e inequívoco en su enseñanza? La ley moral de Dios no fue abolida, cancelada o terminada en la cruz. Fue magnificada, honrada, confirmada y hecha aplicable a todos los seres humanos hasta el fin del tiempo. El sacrificio perfecto de Cristo no eliminó la necesidad de obediencia. Hizo posible que nosotros obedezcamos por el poder del Espíritu Santo, obrando en nuestros corazones transformados. Pablo confirmó esta verdad fundamental cuando escribió: «Luego por la fe invalidamos la ley, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley». Y añadió: «¿Qué, pues, diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él?». Santiago fue igualmente claro cuando declaró: «Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no adulterarás, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no adulteras, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley». Sin embargo, denominaciones cristianas enteras han construido sus sistemas teológicos completos sobre la premisa absolutamente falsa de que los cristianos no necesitan, no deben, y de hecho no pueden obedecer la ley moral de Dios. Han malinterpretado desastrosamente las enseñanzas de Pablo sobre la justificación por la fe, ignorando completamente que el mismo Pablo enseñó que los hacedores de la ley serán justificados y que la fe sin obras está muerta. ¿Puedes imaginar las consecuencias eternas de este engaño monumental? Millones de personas que creen sinceramente que pueden desobedecer sistemática y deliberadamente los mandamientos explícitos de Dios, y aún así esperar entrar a un reino celestial donde la obediencia perfecta y gozosa es el principio fundamental de gobierno y la característica distintiva de todos los habitantes. Es exactamente como alguien que detesta la música clásica, pero que espera disfrutar de una eternidad en una sinfónica celestial. Si no has desarrollado amor genuino por la obediencia a Dios aquí en esta vida de prueba, ¿cómo podrías posiblemente ser feliz en un lugar donde todos obedecen sus mandamientos perfectamente y con gozo supremo? Por eso es que Dios requiere absolutamente que su pueblo sea completamente santificado antes de poder entrar al reino de los cielos. No porque la santificación gane o merezca la salvación, que es un regalo completamente gratuito, sino porque sin santificación progresiva es literalmente imposible disfrutar de la vida eterna. El carácter que desarrollamos aquí en la tierra determina directamente nuestro destino eterno y nuestra capacidad de ser felices en la presencia de un Dios perfectamente santo. Pero las iglesias cristianas modernas han abandonado casi completamente la predicación bíblica sobre la santificación, la conversión radical y la transformación del carácter. Han reemplazado el llamado bíblico al arrepentimiento genuino y la conversión total con invitaciones emocionales superficiales a aceptar a Jesús, sin explicar jamás lo que esa aceptación realmente implica en términos de cambio de vida. Han sustituido el arrepentimiento bíblico genuino, que incluye confesión específica, restitución cuando es posible y abandono completo del pecado conocido, con decisiones emocionales superficiales que no requieren ningún cambio real en el estilo de vida, las prioridades o el carácter. ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste un sermón poderoso sobre el nuevo nacimiento
que Jesús declaró que era absolutamente necesario para ver el reino de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que tu pastor predicó con convicción sobre la necesidad bíblica de morir completamente al yo y vivir exclusivamente para Cristo? ¿Cuándo escuchaste por última vez una presentación clara del costo real del discipulado cristiano auténtico? En lugar de estos mensajes transformadores que cambian vidas, las iglesias modernas predican consistentemente un evangelio aguado que promete bendiciones abundantes sin exigir compromiso personal, que ofrece entrada al cielo sin santidad de vida, que garantiza salvación sin arrepentimiento genuino del pecado. Han convertido el cristianismo bíblico en una religión de consumo, centrada en el hombre, donde Dios supuestamente existe para satisfacer los deseos, ambiciones y comodidades humanas, en lugar de ser reconocido como el Señor soberano del universo, que merece y demanda obediencia total, adoración exclusiva y rendición completa. ¿Y qué podemos decir sobre la doctrina completamente falsa y espiritualmente peligrosa del rapto secreto que ha capturado la imaginación de millones de cristianos y ha sido promovida masivamente a través de libros, películas y series de televisión? Esta enseñanza antibíblica promete falsamente que los creyentes serán removidos misteriosamente de la tierra en un evento invisible antes de que vengan las pruebas finales profetizadas para los últimos días, permitiéndoles supuestamente escapar del tiempo de angustia que la Biblia claramente enseña que será universal y que probará a todos los habitantes de la tierra. Pero ¿qué enseña realmente la palabra de Dios sobre la naturaleza del regreso de Jesucristo? Pablo escribió explícitamente que el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Te suena como un evento secreto, silencioso e invisible? Jesús mismo declaró que su segunda venida será como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, y que entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. La doctrina del rapto secreto es extremadamente peligrosa espiritualmente porque hace que las personas no se preparen adecuadamente para las pruebas finales que están específicamente profetizadas para el pueblo de Dios en los últimos días. Les da una falsa sensación de seguridad, haciéndoles creer equivocadamente que pueden vivir vidas espirituales tibias, comprometidas y superficiales, y aún así escapar automáticamente de las dificultades que la Biblia claramente enseña que enfrentarán todos los habitantes de la tierra durante la crisis final. Puedes ver el patrón diabólico común en todas estas doctrinas falsas que han infectado la mayoría de las iglesias cristianas. Todas prometen sin excepción salvación fácil, vida cómoda, bendiciones automáticas y escape de las dificultades. Ninguna demanda sacrificio personal genuino, cambio radical de vida, crecimiento en santidad o preparación seria para encontrarnos cara a cara con un Dios perfectamente santo. Han convertido sistemáticamente el cristianismo bíblico en una religión de conveniencia, que se adapta cómodamente a los deseos humanos carnales en lugar de transformar el corazón humano para alinearse completamente con la voluntad divina. Han hecho de Dios un sirviente celestial que supuestamente existe para bendecir y facilitar nuestros planes egoístas en lugar del Señor soberano que tiene derecho absoluto e incuestionable a dirigir nuestras vidas completamente según su perfecta voluntad. Pero ¿dónde están las iglesias que todavía predican fielmente la verdad bíblica completa sin compromisos?
Existen todavía congregaciones que no han vendido su integridad doctrinal para ganar popularidad, membresía numerosa o aceptación social. Hay líderes religiosos contemporáneos que están genuinamente dispuestos a predicar mensajes impopulares, incómodos y socialmente incorrectos, porque son verdades bíblicas necesarias para la preparación del alma para la eternidad. La respuesta es un sí rotundo, pero estas iglesias y líderes verdaderos son proporcionalmente muy pocos comparados con la vasta mayoría que ha comprometido la verdad. Como en los días del profeta Elías, cuando pensó equivocadamente que era el único fiel que quedaba en todo Israel, Dios le reveló que todavía tenía 7,000 que no habían doblado sus rodillas ante Baal. Hoy también nuestro Dios fiel tiene un remanente espiritual que se ha negado categóricamente a comprometer la verdad bíblica sin importar las consecuencias personales. Pero antes de que puedas identificar y unirte a estas iglesias verdaderas, necesitas entender exactamente cuáles son los criterios bíblicos específicos que Dios mismo ha establecido para distinguir entre las congregaciones genuinas y las falsificaciones espirituales. El primer criterio fundamental e innegociable es la obediencia completa y sin reservas a todos los mandamientos de Dios, incluyendo especialmente el cuarto mandamiento sobre la observancia del día de reposo semanal. Las iglesias verdaderas de Dios no han cambiado el sábado por el domingo para acomodarse cómodamente a las tradiciones humanas populares. Reconocen que Dios santificó el séptimo día desde la creación del mundo y que ninguna autoridad humana, sin importar cuán antigua, respetada o numerosa sea, tiene el derecho divino de cambiar lo que el Creador estableció personalmente. El segundo criterio, igualmente fundamental, es la enseñanza y práctica de la salvación exclusiva por la fe en Jesucristo, como el único mediador entre Dios y los hombres. Las iglesias verdaderas no enseñan que María, los santos muertos o cualquier otro ser humano puede interceder por nosotros. No promueven sacramentos, rituales o ceremonias como medios de obtener gracia salvadora. No predican salvación por obras humanas, méritos personales o esfuerzos religiosos. Reconocen que Cristo es completamente suficiente y que su sacrificio perfecto es la única base posible para nuestra justificación, santificación y glorificación final. El tercer criterio distintivo es el reconocimiento y la manifestación del don de profecía, continuando hasta el final de los tiempos. Las iglesias verdaderas no creen la doctrina falsa de que los dones espirituales terminaron automáticamente con la muerte de los apóstoles originales. Entienden que Dios continúa comunicándose con su pueblo a través de profetas verdaderos que pueden ser identificados y validados aplicando cuidadosamente las pruebas bíblicas específicas que las Escrituras proporcionan para este propósito. Cuando apliques estos tres criterios bíblicos honesta y cuidadosamente a las iglesias que conoces, descubrirás que muy pocas los cumplen completamente. La vasta mayoría ha comprometido la verdad en una o más de estas áreas doctrinales fundamentales. Pero esto no debería sorprenderte en absoluto, porque Jesús mismo profetizó que en los últimos días el amor de muchos se enfriaría y que los engaños serían tan sofisticados que, si fuere posible, aún los escogidos serían engañados. Las tres iglesias verdaderas que Dios reconoce y apoya son las siguientes. Primero, congregaciones adventistas del séptimo día, que han mantenido fielmente la pureza doctrinal original sin comprometer la verdad para ganar aceptación popular o crecimiento numérico. Estas iglesias enseñan claramente y practican consistentemente la observancia del sábado bíblico, proclaman la salvación exclusiva por fe en Cristo y reconocen el don profético manifestado auténticamente a través del ministerio de Elena G. de White,
cuyas enseñanzas y predicciones cumplen todas las pruebas bíblicas para el verdadero profeta. Segundo, grupos independientes sinceros y congregaciones locales autónomas que han llegado a estas mismas verdades bíblicas fundamentales a través del estudio personal cuidadoso de las Escrituras, aunque pueden no estar formalmente organizados como denominación oficial. Estos creyentes han descubierto por sí mismos, guiados por el Espíritu Santo, la importancia eterna del sábado, la verdad sobre el estado inconsciente de los muertos y otras doctrinas bíblicas que han sido abandonadas por la mayoría de las iglesias. Tercero, individuos sinceros y honestos que están actualmente dispersos en varias denominaciones, pero que están respondiendo fielmente a toda la luz espiritual que han recibido hasta este momento. Estos son creyentes genuinos que están buscando activamente más verdad y que eventualmente serán llamados por Dios a salir de Babilonia cuando reciban el mensaje completo. ¿En cuál de estas tres categorías te encuentras tú en este momento? ¿Eres parte de una iglesia que enseña y practica la obediencia completa a todos los mandamientos de Dios sin excepciones? ¿Tu denominación proclama fielmente el mensaje de preparación urgente para la segunda venida visible y gloriosa de Cristo? ¿O estás en una iglesia que ha comprometido sistemáticamente la verdad bíblica por conveniencia social, tradición familiar o popularidad cultural? Esta no es una pregunta meramente académica o teológica abstracta. Tu respuesta honesta va a determinar directamente tu preparación espiritual para los eventos finales catastróficos de la historia de este mundo que están a punto de desarrollarse con una rapidez que te va a sorprender. Muy pronto, todo el mundo, sin excepción, va a tener que tomar una decisión final, irrevocable y eterna, entre obedecer completamente los mandamientos de Dios o seguir las tradiciones humanas que se oponen a su voluntad revelada. No va a haber posición neutral, término medio o compromiso posible. El tiempo de la ignorancia inocente está terminando rápidamente. Dios está enviando luz final a través de diversos medios, incluyendo exactamente este mensaje que estás escuchando en este momento. Con mayor luz espiritual viene automáticamente mayor responsabilidad personal. Aquellos que deliberadamente rechazan la luz adicional que reciben serán dejados en oscuridad espiritual aún mayor de la que tenían antes. Tu decisión presente va a determinar no solamente tu destino eterno final, sino también tu experiencia durante los eventos finales traumáticos que están profetizados para sacudir este mundo hasta sus mismos cimientos antes del regreso glorioso de Cristo. ¿Vas a estar espiritualmente preparado cuando llegue la crisis final? ¿Tendrás el fundamento bíblico sólido e inquebrantable que necesitas para mantenerte firme cuando todo el mundo sea probado hasta el límite de la resistencia humana? ¿O vas a ser llevado por el engaño final porque no tomaste en serio la importancia eterna de conocer, amar y obedecer la verdad completa de Dios? La elección es exclusivamente tuya, pero las consecuencias son para siempre. No podrás decir en el juicio final que no fuiste advertido clara y específicamente. No podrás afirmar que no tuviste la oportunidad de conocer la verdad. Dios te está llamando ahora mismo, en este momento, a que salgas completamente del engaño religioso y abraces su verdad completa antes de que la puerta de la gracia se cierre para siempre.